Què tal, com estan? El nostre entrevistat d'avui ve del País Basc, potser seria més correcte dir que ve de Madrid, potser seria més correcte dir que passa molts dies a Catalunya en els últims temps. Vostès el coneixen bé perquè les seves intervencions al Senat, ara al Congrés dels Diputats, ja fa temps que no passen inadvertides. És Jon Iñárritu, que es torna a presentar en aquestes eleccions del 10 de novembre per la candidatura de Bildu. Senyor Iñárritu, bon día, Egunon. Buen día, Egunon, ¿qué tal? Hay muchas cosas que quisiéramos hablar con usted, pero la primera es muy inmediata. Es a propósito de esta escena. ¿Qué le pareció la exhumación? Bueno, controvertida, ¿no? Teniendo en cuenta que yo creo que es algo positivo, que llega 40 años tarde, pero es cierto que el elemento electoral que ha querido introducir desde mi punto de vista el Partido Socialista, tanto el día elegido, la hora elegida, que fuera retransmitido por televisión, pues ha supuesto dar una oportunidad a estos nostálgicos del totalitarismo y hacer un poco una performance que yo creo que sirve para darse cuenta que el mito de la transición que nos han contado es falso y que estas personas, en este caso la familia Franco, no solamente tienen, ¿no?, que ocultar su pasado, ¿no?, como la familia Hitler, que se quitó el apellido y no quiere saber nada con sus ancestros, sino que es una familia que está orgullosa del legado. Y como ellos, el problema es que hay más, no solamente el grupo de frikis que fueron a la Puerta del Valle de los Caídos o al cementerio Mingo Rubio, sino ya hemos visto algunos partidos, algunos de manera más clara y contundente y otros escamoteándolo, que no les gusta lo que ocurrió ayer. Yo ya digo, creo que es una noticia positiva, pero que el PSOE se confundió, dando a las electorales a un hecho que tenía que haber transcurrido con total discreción para no dar una oportunidad, ya digo, a estos ultras de hacer enaltecimiento del fascismo. Por su experiencia en Madrid, ¿dónde está más vivo el franquismo? Yo tengo una sensación, es una teoría mía, que es la mayor parte de la derecha española, que hoy en día no se identifica como franquista, pero le incomoda bastante que se hable de este asunto. Esto es, ellos se consideran constitucionalistas, a su manera, pero no quieren entrar a debatir el pasado porque esto, por razones familiares o por razones de relato, les molesta. Y esto ocurre en el Partido Popular y hemos visto en Ciudadanos también que este tema... Bueno, se abstuvieron en el Congreso cuando la validación del Exactamente, y este tema les incomoda, pues supongo porque tienen sectores dentro que son igual de ultras que lo que pueda representar un partido de extrema derecha como Vox. Tienen sectores internamente que esto les contesta y que les podría eliminar votos. Hay una frase muy curiosa que decía Mariano Rajoy cuando le preguntaban por qué en España no había ultraderecha, él decía, bastante me cuesta. O sea, él era consciente que tenía en casa este sector. ¿Y en las instituciones? Obviamente empezando por los herederos políticos de Franco, que es la jefatura del Estado, que es la monarquía, que ya tenemos unas declaraciones de un vídeo del propio Adolfo Suárez reconociendo que no se hizo un referéndum ex ante de la Constitución, como se hizo en Italia, porque las encuestas les salía que lo perdían y por eso lo metieron en un pack constitucional para que se legitimara lo que no era otro que la decisión de Franco de que hubiera una jefatura de Estado en forma de monarquía, además saltándose la línea sucesoria y obviando lo que había decidido la República legítimamente 50 años antes. ¿Monarquía? ¿Jueces? ¿Policía? Hay un libro muy interesante que es de Sophie Babi, una profesora de la Universidad de Borgoña, que es su tesis doctoral, que se llama El mito de la transición española, ¿no?, el mito de la transición pacífica y ejemplar. Desde mi punto de vista y desde la tesis de este libro, la transición no fue pacífica, y no solamente por la violencia de organizaciones como ETA, que obviamente supusieron la muerte de cientos de personas, sino el mismo Estado, con sus cloacas y el terrorismo del Estado, asesinaron a más de 150 personas durante esos años, que algunos dicen que fueron ejemplares, y luego miran ejemplos como es el de Eslovenia para denostarlos y decir que 60 muertos
hacen una transición pacífica a una violenta, como dicen, y luego en cambio la transición española es súper ejemplar porque ha tenido más del doble de víctimas. Pero más allá de lo que es el hecho violento, es obvio que fueron las instituciones del franquismo las que decidieron qué transición hacían ellos a la democracia, sin ningún coste. Y el 7 de diciembre del 78, los mismos jueces que estaban en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, que era el Tribunal de Orden Público, eran los mismos, los mandos de la policía, del ejército, eran los mismos, de la administración pública eran los mismos. Esto es, no hubo un borrón y cuenta nueva, sino que la transición fue que continuaran exactamente los mismos. Esto es por hablar de las estructuras del Estado. Pero si vamos al mismo IBEX 35 y vemos qué empresas estaban entonces y cuáles están ahora y qué familias estaban entonces y cuáles medraron con la dictadura franquista, nos puede llevar a unas conclusiones muy claras que 40 años después las estructuras diseñadas por el franquismo y las familias que medraron en ese régimen siguen estando ahí. Ahora obviamente la mayoría dirán que no tienen nada que ver con el franquismo, que son constitucionalistas o que son demócratas, pero no se puede poner en duda que ha habido una continuidad. Bueno, estamos a 17 días de las elecciones. Se supone que la exhumación de Franco tenía algo de electoral en este momento. ¿Le va a salir bien a Pedro Sánchez el cálculo de repetir las elecciones? Yo creo que Pedro Sánchez ha dejado muy claro que no es Pericles exactamente. Y con esto quiero decir que una persona que tenía los números, que le daban los números para gobernar, quizás no como él quería, pero tenía los números, ir a un escenario de repetición electoral, con un escenario que se preveía cambiante. Ya digo, no hacía falta, tienen el Instituto Elcano, tienen el CNI, tienen asesores, tienen el CIS, no hacía falta ser un gran estadista para ver que en otoño la situación, ya de por sí volátil en estos tiempos en que en 24 horas cambia todo de golpe, no iba a ser favorable. Si el Partido Socialista cree que con la exhumación de Franco va a subir en votos, a mí me cuesta creerlo, y no hay más que ir a las encuestas de estos últimos días para ver que la tendencia del Partido Socialista es a la baja y que de las derechas, en este caso del Partido Popular y de Vox, es al alza. Espero y tengo la esperanza de que no alcancen las sumas para que gobiernen las derechas, porque hemos visto que se pondrían de acuerdo. Lo hemos visto en Andalucía, en Madrid, en Murcia, pero que el Partido Socialista se ha metido un tiro en el pie, permitiendo a Pedro Sánchez volver al escenario electoral. Yo creo que de esto se puede arrepentir, porque no creo que salga mejor de lo que estaba el 28 de abril. Bueno, de la situación en Cataluña no hace falta hacer muchos preámbulos a los telespectadores, y a usted tampoco, porque és evidente que la conoce bien, i además, bueno, no fa gaire el veiem a les marxes per la llibertat que van entrar a Barcelona, gairebé en paral·lel amb els incidents, els avalots que hi va haver a les nits de la setmana passada. Ya los han calificado de cale borroca, en una aproximación más para aplicar la plantilla vasca también en el lenguaje, también en el relato, a lo que está pasando en Cataluña. Bueno, usted estuvo en las marchas, después vino la quema de contenedores, los enfrentamientos con la policía. ¿Los entiende? Es difícil. Yo puedo entender que en un contexto de protesta se puedan producir incidentes como los que se producen en todo el mundo, digo, en todo el mundo occidental y en todo el mundo oriental. Vamos desde Hong Kong a Chile, a los chalecos amarillos en Francia. Ahora bien, yo que la semana pasada estuve en Cataluña en diferentes movilizaciones, me preocupó bastante ver que, teniendo en cuenta que el Estado está intentando aplicar un cambio de paradigma y que está intentando crear un relato fake, que esto va de violencia, que esto es un problema de orden público, ¿no? Como decía Marlaska esta semana, pues creo que puede ser la excusa perfecta para legitimar medidas represivas que creo que se van a dar de igual forma, pero sería dar una cobertura que pueda ser utilizado desde la desproporción del Estado. Ya hemos visto que hay más de una veintena de personas jóvenes encarceladas por desórdenes públicos. Ya estamos ante la aplicación excepcional de la legalidad excepcional del Estado.
Yo ya digo, creo que los disturbios que no comparto y que lamento, creo que no solamente son un problema en lo que ha sido un proceso no violento, es más, rechazando cualquier tipo de violencia, porque por varias razones. Desde mi punto de vista, el primero es que es un error estratégico. Cuando digo un error estratégico yo creo que el independentismo, una de las cosas que tiene que hacer ahora es sumar más gente. Y está comprobado que por vías de, ya sea hechos violentos, de la importancia que tengan, yo no los voy a maximizar como quieren algunos, hablando de terrorismo, tienen la importancia que tienen, no suman, sino que restan, algo que el Estado le encantaría que reste. De igual forma, produce un círculo de acción-reacción, que en Euskal Herria, en el País Vasco, conocemos muy bien, en los cuales entramos a un debate, que no es el debate político, sino que entramos a un debate sobre la violencia y las consecuencias, ya sea sobre la desproporción policial, ya sea sobre los heridos, ya sea sobre las detenciones, ya sea sobre los encarcelamientos. Entramos en ese debate y eso ocurrió también la semana pasada de alguna manera. Mientras las movilizaciones masivas pacíficas ponían el punto en que hay un problema político y que ha habido unas sentencias que muchos y muchas consideramos no solamente desproporcionadas, sino injustas, y vemos cómo al final de la semana y aún hoy estamos hablando de desórdenes públicos. Es cierto que ha aumentado por los más media del Estado, que les quieren dar más importancia a la que tienen, pero hemos dejado con ello de hablar de la sentencia. Y en tercer lugar, y unido a esto, es que nos cambie el paradigma. El Estado está continuamente intentando pasar de un problema político a uno de orden público, y en este caso da igual la importancia que tengan esas imágenes que son utilizadas por el Estado, porque es donde se siente a gusto para legitimar toda la represión y para justificarla en que es un problema de desórdenes públicos y de violencia, obviando que en el fondo hay un problema político que sigue encima de la mesa irresuelto y que no tienen la capacidad de responder. Por eso el Estado está mucho más cómodo en ese paradigma, porque para ese paradigma es de gestión policial, son desórdenes públicos, es un mero debate policial. Para el debate político, que todo el mundo sabe que en Occidente solo tiene una solución, que es votando, como no está dispuesto, pues prefiere ir al otro. Es un retroceso, porque digamos que el independentismo ha llegado a poner sobre la mesa, aunque mal, según hemos podido ver el 1 de octubre y ahora, un referéndum, y ahora el Estado dice, no, un momento, vamos a hablar de desórdenes públicos, ¿no? Es decir, es un retroceso en los términos de la conversación. Pero ahora, durante su respuesta, me ha dicho las medidas que se van a dar por parte del Estado. ¿A qué se refiere? Yo tengo la sensación, y no porque tenga la bola de cristal, viendo que la Audiencia Nacional, todo un tribunal de excepción, toma una medida preventiva con las redes sociales de un movimiento ciudadano como es Tsunami Democratic, que ha hecho acciones pacíficas y llama a la no violencia y les acusa de terrorismo. No solamente es una banalización de lo que supone el terrorismo, sino que demuestra que es a lo que tiene verdadero pánico, terror el Estado, que es una movilización pacífica, no violenta, con capacidad de movilización sostenida en el tiempo, con capacidad de reacción y que tiene un apoyo mayoritario y que incluso aquellos que no son independentistas no les supone a priori ningún rechazo de acciones que puedan tener o puedan ser desarrolladas por la no violencia. Yo creo que ahí está el verdadero temor que tiene el Estado. Imputar o investigar por terrorismo lo que es son unas cuentas de redes sociales que llaman a la movilización no violenta, calificarlas de terrorismo e intentar unirlas con las imágenes de disturbios que se han podido producir haciendo un relato fake de lo que ha ocurrido. Yo creo que por ahí nos deja ver cuál puede ser la estrategia del Estado. Y digo, no es lo que ocurrirá, ya ha ocurrido. Ya ha habido unas personas que están en la cárcel, políticos, líderes pacifistas, que han sido condenados a largos años de prisión. Si quieres luego hablamos de esto, de cuál era el cálculo del Estado, por acciones no violentas y les han imputado tumultos y desórdenes. Sedición, desórdenes. Sí. Entonces, ¿es plausible pensar que en los próximos meses o en las próximas semanas, una vez la policía haya continuado investigando, se produzcan más detenciones? Si tenemos en cuenta la plantilla vasca, que yo muchas veces he dicho que la están aplicando, y vimos que en Euskal Herria, por desórdenes públicos de menor importancia en muchas ocasiones,
se les acusaba de terrorismo a las personas que eran culpados y acusados de esos hechos, se veía que tras sucesos, cuando al Estado le interesaba, se producían razias policiales para detener a cantidad de jóvenes. Y ya digo, en todo un ambiente de excepcionalidad y acusándoles de pertenecer a ETA, cuando en muchos casos o pertenecían a organizaciones que nada tenían que ver con ETA, y en otros se les acusaba de haber participado en desórdenes públicos que, ya digo, tienen la importancia que tienen no solamente en la legislación española, que el Código Penal es uno de los más severos de la Unión Europea, sino en todo el marco europeo, en los cuales nadie se va a la cárcel por unos desórdenes públicos. Pues la excepcionalidad del Estado hacía una utilización política de esos hechos para generar... Entonces, lo que está diciendo, señor Iñárritu, o lo que le está diciendo el independentismo, es que sea consciente que el Estado puede empezar, oye, de hecho ya está aplicando medidas de excepción, como una especie de estado de excepción encubierto, a la reivindicación independentista, incluso aunque sea pacífica. Sí, y yo creo que es obvio, ¿eh? Digo, lo vimos con el caso del pasado año de Tamara y de Adrián, lo hemos visto con unas detenciones hace un mes. Ya, pero ahora de una manera... Y ahora, esta semana, vemos que hay 30 jóvenes catalanes que están en la cárcel acusados de haber participado en unos desórdenes públicos de mayor o mayor incidencia. Yo creo que el Estado sí va a utilizar esa plantilla porque está a gusto en ella. Lo ha dicho el señor Marlaska, en el pasado lo han utilizado en Euskal Herria, en el País Vasco, y hay visos de que la vayan a utilizar también en Cataluña. Pero entonces hay muchos jóvenes que han salido estos días a la calle y que expresan frustración, que dicen, bueno, yo veo que mis padres y mis abuelos lo han probado todo a las buenas, votaron un estatuto, luego el tribunal se lo cargó, el Tribunal Constitucional me refiero, hicimos un referéndum que no era ir a atracar un banco ni a quemar un bosque y nos vinieron a atizar. Bueno, por las buenas no estáis consiguiendo nada positivo. Yo entiendo la frustración y puedo entender que haya gente que crea que por medio de esos desórdenes pues va a llamar la atención y va a protestar. Y digo, en Cataluña además, ya lo decía Engels, que las barricadas estaban en la calle, la Rosa de Foc también fue algo de Cataluña, pero yo creo que en este momento, y hablando del procés, tengo la sensación, y esto es una sensación personal, que para el Estado es la mejor excusa, el mejor argumento y la mejor imagen, no solamente para no dar pasos, sino para intentar criminalizar todo lo que es un movimiento pacífico y no violento. Leí el otro día unas declaraciones de Carme Forcadell, de la presidenta del Parlamento, en la cárcel, que decía que cuando se enteró de la condena no había llorado, pero que cuando vio las imágenes de Barcelona lloró, diciendo que no se reconocía, que eso no era el movimiento, y que por un lado no solamente no tenía ningún sentido ético, sino que no era eficaz desde el punto de vista independentista. Yo ya digo, antes he dicho que desde mi punto de vista esto no suma, sino que resta, y es la excusa perfecta para el Estado, no solamente para no dar ningún paso, sino para intentar criminalizar y legitimar su relato fake. Yo creo que su relato fake se desmonta por movilizaciones no violentas y pacíficas, como ha sido el común de las movilizaciones que han existido en Cataluña en los últimos años. Por tanto, la receta sería paciencia y seguir en el terreno conocido hasta ahora de la revolución de las sonrisas, aunque ahora la sonrisa ya cuesta mucho que salga, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que es no solamente desde un punto humanista a lo mejor, sino desde un punto de vista de estrategia política lo que más conviene al independentismo. Que quizás haya que esperar, digo, los ciclos vitales siempre son más cortos que los ciclos políticos e históricos. Lamentablemente la política y la historia pues va mucho más lenta de lo que duran nuestras vidas, pero con paciencia y haciendo las cosas bien a la catalana, con sentido común, yo estoy convencido de que llegará el momento en que esta sociedad, por mucha represión que haya, mucha criminalización, judicialización, acabará decidiendo su futuro institucional en las urnas como se decide en Occidente. El esquema del pasado y de criminalización que quiere aplicar el Estado, que yo lo he aplicado en Euskal Herria en los últimos años, en este caso yo creo que viendo la fuerza que tiene el movimiento independentista y la vocación que tiene, yo creo que el Estado no tiene nada que hacer más que finalmente sentarse a una mesa
y buscar una salida en términos del principio democrático. Bueno, pero la respuesta siempre es la misma. La autodeterminación no cabe en la Constitución, no es legal, se lo están diciendo ustedes también, que empiezan a ponerlo, me refiero en general al nacionalismo vasco, a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, pero si hacemos un poco un marco comparativo de lo que ha ocurrido en otros lugares, y nos dirán, son casos diferentes, obviamente, todos los casos son diferentes, pero si vemos lo que ocurría en el Reino Unido, ¿no? Cuando la señora Thatcher decía esto mismo en Irlanda del Norte, ¿no? Que el derecho a autodeterminación era imposible, que no era un principio político del marco constitucional británico, y finalmente vimos cómo el Reino Unido acabó reconociendo el derecho de los norirlandeses a decidir su futuro constitucional. Algo similar ocurrió en Escocia con el Reino Unido. Vemos en Groenlandia con el caso de Dinamarca, vemos el caso de Flandes en Bélgica, hemos visto el archiconocido caso de Quebec en Canadá, diciendo además en una sentencia anterior a la Ley de Claridad que no estaba reconocido constitucionalmente el derecho de autodeterminación para provincias del Canadá, pero que si había una mayoría sostenida en el tiempo que habría que buscar los cauces democráticos. Hay un choque del principio de legalidad con el principio democrático, pero en las democracias liberales lo que triunfa siempre es el principio democrático. Pues de acuerdo con esto que está diciendo, usted no es de los de cuanto peor mejor, es decir, lo menos malo para el independentismo sería un gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. No, yo creo que en Euskal Herria, desde nuestra humilde experiencia, podemos decir que cuanto peor, peor o mucho peor. Y estoy hablando de que hemos conocido los gobiernos de la derecha española que no solamente no están dispuestos a solucionar, sino están dispuestos a embarrar. Y hablamos de ilegalizaciones, hablamos del todo ETA en su tamaño máximo de cierre de medios de comunicación. Pero en eso el PP y el PSOE no es lo mismo, disculpen. Sí, pero con una ligera diferencia. Es que el Partido Popular es mucho peor. Es cierto, y Arnaldo Otegi lo suele repetir, ¿no?, que a él siempre le han encarcelado gobiernos socialistas, pero también es cierto que con el gobierno socialista, los gobiernos socialistas, siempre ha habido una capacidad de interlocución. Y el Partido Socialista, en el caso de Cataluña, vemos con el PSC, con las diferencias que pueda tener, con su matriz madrileña, pero que es un partido instaurado en Cataluña. El Partido Popular en Cataluña y en el País Vasco son partidos, podemos decirlo, marginales. Son partidos que tienen muy pocos votos, pero que sacan muchos votos, como decía John Carlin en un interesante artículo este pasado domingo, arreando a Cataluña y arreando al País Vasco. Sacan votos allende el Ebro, arreando a vascos y a catalanes, porque no les interesa tanto y creen y hacen esta lectura de que es irresoluble el conflicto catalán y el conflicto vasco. Disculpe, ¿usted entendería, por ejemplo, que Esquerra Republicana ayudase de algún modo, con su excepción, por ejemplo, a la investidura de Pedro Sánchez en caso de que esté en condiciones de ser presidente del gobierno? Bueno, no solamente RC, nosotros Euskal Herria Bildu hizo ese mismo cálculo, no porque creamos que el señor Sánchez es un superestadista, ni es alguien que nos dé confianza, ni creemos que es sincero. Es más, es todo lo contrario. Lo hemos visto decir una cosa y la contraria, hablar de reconocimiento de la nación catalana y hablar del 155 como amenaza constante un día y al otro, y diciendo lo contrario. Pero creemos que las alternativas que existen, representadas por el Partido Popular, por el Partido Ciudadanos y por Vox, son muchísimo peores. Y nosotros tuvimos un compromiso con la sociedad vasca, que además lo hemos ratificado en diferentes elecciones, que es que si de nosotros depende, las derechas no gobiernan. Esto lo hemos demostrado en el Parlamento de Navarra, no bloqueando la elección de una presidenta chivite del Partido Socialista, que tampoco goza de la mayor de nuestras simpatías, teniendo en cuenta que nos vetó. Esto ha ocurrido anteriormente en el Ayuntamiento de Vitoria, pero también nosotros apoyamos la moción de censura para quitar al señor Rajoy, y nosotros volvemos a repetir, si de nosotros y de nosotras depende, las derechas no gobiernan. Y no tenemos ninguna confianza en el Partido Socialista y no nos gustan nada algunas declaraciones que hace en relación al problema territorial español, porque ya es hora de no hablar tanto del problema catalán y el problema vasco, sino que es un problema territorial español, que es un Estado que es incapaz de resolver por vías democráticas lo que es un problema como tienen tantísimos otros estados. Hace 150 años el regente Espartero decía que Barcelona había que bombardearla cada 50 años. En el año 2011 uno de los padres constitucionales, Peces Barba, recordaba esta cita y decía: en el pasado había que bombardear Cataluña durante 50 años, ahora parece que no hará falta.
Pues lo que están utilizando son las mismas vías de manera diferente, son bombardeos represivos, bombardeos legales, bombardeos criminalizadores que están en el día a día. Yo, desde mi punto de vista, ante el problema territorial español, lo que habría es que coordinar agendas desde Euskal Herria, desde el País Vasco y desde Cataluña, para decir que ya basta y que los problemas políticos se resuelven con política. Usted lleva una década más o menos en Madrid, ¿no? Como senador y como diputado. ¿Ha llegado a alguna conclusión de por qué hay catalanofobia y no hay en general vascofobia? Yo creo que esto da para una tesis, para una tesis doctoral. Sí creo que es así. Si quieres se lo pregunto de otra manera. ¿Qué es lo que hace mal Cataluña? Creo que es así. Y creo que habría que verlo en términos históricos. No solamente Cataluña, sino representada como Barcelona, la gran polis que compite contra Madrid, y es cierto que Barcelona, pues siempre con la salida natural al mar y a Europa, pues ha sido una ciudad, una polis, y con ello Cataluña mucho más europea, mucho más moderna, donde las innovaciones han llegado antes, más abierta al mundo, y siempre ha habido cierta competitividad. Si a esto le añadimos el elemento de la lengua catalana y del rechazo que producen en algunos sectores políticos, en otros no, que lo ven como una agresión, ¿no? el hablar en otro idioma, incluso el elemento deportivo del Barça Real Madrid, creo que es un elemento que habría que estudiar. A mí no me gusta el fútbol y me da bastante igual, pero es cierto que constantemente he notado ese componente. Cuando vimos que hace 2 años las calles de Madrid se llenaban, y de todo el estado, se llenaban de banderas de España, y no era por una victoria deportiva de la que estar orgullosos o por una hazaña heroica que hubiera desarrollado algún español, sino que era única y exclusivamente para apoyar la represión, brutal represión del 1 de octubre en las calles de Cataluña, a mí me preocupó, ¿no? Esa forma de... Claro, en Madrid nadie es nacionalista, nacionalistas son los otros, siempre, pero esa manera de ultranacionalismo con un hecho tan vergonzoso, que yo conozco españoles que están avergonzados de la actuación del gobierno en Cataluña, y sobre todo del 1 de octubre, del 3 de octubre con el discurso del rey. Digo, esa exacerbación nacionalista, ultranacionalista de Estado, la verdaderamente peligrosa, existe. Luego hay un componente estructural, pero en lo que se puede cambiar, ¿qué es lo que cree usted que hace o que comunica mal el independentismo catalán o Cataluña? Yo suelo decir que no vengo aquí a dar lecciones, sino a aprender y a tomar apuntes, pero creo que hay una incapacidad de escucha. No es lo que haga mal el independentismo catalán. Hoy cualquier ciudadano del Estado medio que esté interesado tiene las herramientas más que nunca para enterarse de lo que ocurre en Cataluña desde una visión catalana de las cosas, o desde un punto de vista independentista de las cosas, si se quiere decir. Pero es cierto que si un ciudadano medio que solamente consuma más media televisivos, el periódico que puede encontrar en la cafetería, o escuchar las radios habituales, no está informado para nada, sino que se está comiendo un relato de Estado, un relato fabricado, al igual que ocurría en Euskal Herria, en el País Vasco. Digo, pero con la diferencia que hoy en día, gracias a las redes sociales, a los medios digitales, sin gastarse un céntimo, tiene la opción de acudir no solamente a medios de Cataluña, que desde mi punto de vista son mucho más plurales y que te puede permitir comparar, si se quiere. Por lo menos puedes comparar un relato y otro, ¿no? Evidentemente, y medios extranjeros también, que yo creo que siempre será mejor, ¿no? Ver cómo se perciben las cosas. Pues hemos visto ataques, y yo he leído, yo que soy un poco friki y leo todos los días bastantes periódicos, además en papel a lo antiguo, he leído columnas, incluso noticias, señalando a corresponsales extranjeros que están en el Estado por cómo habían presentado una noticia o cómo lo habían dado, ¿no? Algo que, creo que hay un problema si se señala a periodistas extranjeros por cómo ven ellos la situación del Estado. Probablemente la respuesta o la reacción de un país que se siente, me cuesta mucho decirlo, ¿no? Pero como en guerra o en conflicto, pero en conflicto con un enemigo interior. Es obvio, ¿no? Emitir vídeos institucionales para decir en el mundo que eres una democracia,
A ver, yo no me imagino a Dinamarca o a Noruega o a Finlandia presumiendo del obvio, diciendo que es una democracia. Hace un momento me ha dicho, dice, el cálculo que tenía el Estado con los presos, y creo que lo quería comentar, ¿no? Sí, bueno, hay un hecho curioso que en el pasilleo, en esto que se viene a llamar los off the record, que están tan de moda en Madrid, que por cierto ya les podrían cambiar el nombre. Antes eran mentideros, ¿no? Porque todo se acaba publicando, ¿no? Yo he escuchado en boca de ministros, de periodistas que han hablado con otras personas del gobierno, que el cálculo del gobierno era que las condenas iban a ser suaves desde el punto de vista de ellos, y suaves lo calculaban condenas de 4 a 6 años. Las condenas han sido el doble de ese cálculo. Por eso cuando yo veo representantes del gobierno y en caso de Junqueras, diciendo que han sido penas ponderadas, que han sido suaves, que no tienen nada que ver con la calificación inicial de rebelión, me recuerda mucho al caso Altsasu, en el que unos jóvenes por una pelea de bar fueron acusados de terrorismo, y esto lo uno con lo que hablaba antes de la plantilla vasca, por una pelea de bar en fiestas de un pueblo de Altsasu, a altas horas de la madrugada, por pelearse con unos guardias civiles que estaban ahí bebiendo copas, acusados de terrorismo. Fueron juzgados en la Audiencia Nacional, ese tribunal de excepción, y finalmente fueron condenados no a terrorismo, no a 20-25 años, sino a penas de 8 a 12 años por atentado a la autoridad en su grado más alto. Y al final parecía casi como que había que estar contentos, ¿no? Y la misma receta se ha aplicado con los presos políticos catalanes. Hay algunos que andan diciendo que han sido penas suaves. El gobierno, a preguntas de cuál es, ¿no? Hablábamos antes de cuál es el Partido Socialista, de qué se diferencia del Partido Popular, ha ido diciendo en esos mentideros, en esos off the records, que la estrategia del Estado en esos 4 o 6 años era, por un lado, aprovechar los hechos consumados, un aviso a navegantes, una condena que descabezaría a los líderes del independentismo, y utilizar la política del palo y la zanahoria. Esto es, por un lado, tener el palo dispuesto a aplicar en cualquier momento represivo, y por el otro la zanahoria. Mencionan el caso vasco, que es intentar buscar, en este caso, un nacionalismo más moderado, no tanto como veían al abertzalismo del señor Ibarretxe, sino como ven al señor Urkullu. Esto es buscar un nacionalismo más moderado para ser contraparte y poder negociar con ellos algunas reformas que permitan bajar el suflé. Yo cuando digo que hay alguien que está hablando de suflé a estas alturas de la película, y a la vez magnificando todo lo que ocurre desde unos desórdenes públicos, aceptando un relato fake de los hechos como es el de la sentencia del procés, y aceptando la criminalización de todo el movimiento independentista, a mí me indigna. Me indigna porque creo que no es ni honesto intelectualmente para alguien que quiera hacer una lectura del Estado. El problema es que ni en el PSOE ni en el Partido Popular en este momento hay alguien que quiera resolver el problema de fondo, que es el problema político. Bueno, yo creo que hay un mecanismo de sustitución. Antes había ETA, ahora hay el independentismo catalán, digámoslo así claramente. Incluso si lo llevamos propiamente a la gente, ¿no? Ahora vascos buenos y catalanes los hay malos, ¿no? Este sería un poco el discurso en síntesis, ¿no? Sí, y de hecho, si comparamos históricamente cómo se representaba el nacionalismo institucional catalán hace 20 años, al mismo momento que satanizaban al lehendakari Ibarretxe y le tildaban de todo, pues Arzallus, a Arnaldo Otegi, sí, pero sobre todo el nacionalismo, digamos, de orden, ¿no? O de business friendly. Siempre ha habido una utilización de el dividete impera, ¿no? Esta frase que achacan a Julio César y a otros tantos estadistas del mundo, es intentar dividir. Porque los mentideros, otra cosa que se escucha es que Cataluña se ve como un cáncer que hay que tratar, que hay que aislarlo, que es una enfermedad crónica, que es incurable, pero que hay que gestionarla. Lo que hay que evitar es la metástasis. Y la metástasis se refieren a Euskal Herria, al País Vasco. Por eso se está mimando de alguna manera, sin dar nada a cambio, pero sí mimando y facilitando algunas cosas al gobierno vasco, en algunos casos, a nivel internacional, en la esfera internacional. Si el lehendakari viaja en este momento a Bruselas, se puede reunir con cualquier comisario europeo porque se lo va a facilitar el Ministerio de Exteriores español. Digo, le va a dar unos caramelos, porque es lo que decían del presidente Pujol en alguna época, ¿no? El español del año, ahora es Urkullu, es la moderación. Hay una frase interesante
interesante que le dijo el representante del Partido Popular la semana pasada al señor Urkullu en el Parlamento Vasco, que yo comparto, es la primera vez que comparto una frase que dice un representante del Partido Popular, que le dijo: señor Urkullu, usted no se equivoque, en Madrid a usted le quieren no por lo que hace, sino por lo que no hace. Y con esto se estaba refiriendo a que no ponga en marcha lo que reclama la mayoría social de Euskal Herria del País Vasco, que es renovar un estatus en la comunidad autónoma vasca que permita a la ciudadanía vasca decidir su futuro institucional y que haya un respeto en forma de bilateralidad por el Estado. El PP se opone a esto de uñas y por eso le dice al lehendakari Urkullu que cuidadito, que si le miman y hablan bien de él en Madrid no es por lo que hace, sino por lo que no hace. Volvamos a Cataluña para terminar. ¿Está de acuerdo con Joan Tardá cuando dijo que el procés saldrá adelante si lo encabeza Esquerra Republicana? Bueno, yo que soy muy amigo de Joan, no quiero entrar en lo que es la política interna catalana. Es cierto que ha habido una lucha por la hegemonía, que por cierto es súper normal en política, porque todos estamos para ganar, pero hablando del procés, tengo la sensación de que lo que suma es que gente muy diferente, de tradiciones políticas diferentes, se pongan de acuerdo en un mínimo común denominador. Lo normal es que tengan, si ya dentro de un partido hay diferencias, pues cómo no va a haberlas en un movimiento que tiene tantas culturas políticas, tantas entidades. Yo creo que lo importante es que se ponga un mínimo común denominador y que se defienda. Y no hablo de listas conjuntas, eso que lo decida cada partido, y no voy a ser yo quien venga aquí a Cataluña de Mesías, sino ya digo todo lo contrario, aprender cómo se hacen las cosas de manera tranquila, con mirada larga y con paciencia. Senyor Jon Iñárritu, gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Eskerrik asko, gràcies per haver vingut. Gràcies també a vostès per haver-nos vist. Si volen, naturalment poden deixar-nos els seus comentaris sobre aquesta entrevista al peu de la finestra on l'han estat veient. Fins a la pròxima.